nosotros. Vamos a pasar en este momento al encuentro con la política. Los desafíos sociopolíticos para 2021. Las masacres en Colombia no paran. El 2021 inicia con más líderes sociales asesinados y ahora más que nunca el referendo Chao Duque. Para eso nos acompañan Fabio Arias Giraldo, fiscal de la CUT Nacional, y Edwin Palma Egea, presidente de la Unión Sindical Obrera USO. Muy buenos días a Fabio, buenos días Edwin, bienvenidos a Encuentros Pedagógicos. Buenos días Andrés, y un saludo a todas las maestras y a los maestros que están conectados con Encuentros Pedagógicos. Bueno, Fabio, sin duda este 2021 es un año que arranca pues con muchísimas cosas realmente complicadas y tristes sobre las que tenemos que dialogar y sobre las que tenemos que trabajar de una manera muy decidida. Tenemos un año que inicia con una triste cifra de básicamente un líder social asesinado por día. Tenemos la intentona del gobierno de someternos aún más con una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma pensional que tiende a agravar la situación de pobreza en que está sumido el pueblo colombiano. Hay hambre, la pandemia y el aislamiento, el encierro nos tiene en una situación muy crítica. Desde la CUT y desde los sectores sociales, ¿qué se está conversando sobre eso, Fabio? Bueno, sí, yo creo que la situación es muy crítica. Es el desarrollo y desenvolvimiento de temas que han estado pendientes durante todo el tiempo antes de la pandemia y en medio de la pandemia, y que ahora desafortunadamente la pandemia se ha recrudecido, digamos, bueno, y las vacunas todavía son absolutamente inciertas. Entonces el problema es muy grave, especialmente para el movimiento social y para los más vulnerables de Colombia y para los trabajadores, porque el gobierno históricamente lo que ha utilizado es la pandemia para adelantar todo su programa neoliberal, agenciado obviamente con los grandes empresarios y los grandes banqueros. De tal manera que eso que usted acaba de anotar, sí, se va a seguir consolidando desafortunadamente en el país, y Duque, sí, aprovechando oportunistamente esta situación de la pandemia, va rápidamente a tratar de consolidar todas esas regresivas reformas que usted ya ha mencionado y que evidentemente nosotros estamos denunciando y rechazando de antemano, porque son todas absolutamente de pérdida de derechos de la población, en un momento en que necesitamos reactivación económica, y por tal motivo la única forma de hacerla es dándole capacidad adquisitiva al bolsillo de los trabajadores, o por la vía de los subsidios a la nómina de las microempresas para que no sigan evidentemente quebrándose, o por la vía de la renta básica universal para que la gente pueda demandar bienes y servicios. Desafortunadamente el tema del salario, que era una oportunidad también para ello, la hemos perdido. Pero adicionalmente pues está todo el macabro espíritu con el cual este gobierno y su partido de gobierno, el Centro Democrático, y su jefe más enconado, el señor Álvaro Uribe Vélez, pues está proponiendo profundizar más ese proyecto dictatorial, fascista que representa hoy el gobierno de Duque, y por tal motivo esta será otra de las tantas cosas bien de mucha confrontación que habrá. Por eso desde la CUT estamos respaldando plenamente el referendo de Chao Duque como una forma exactamente de agrupar, de converger todas las expresiones sociales y políticas que evidentemente estén contra este mal gobierno, para generar, así como se dice, una oleada política de convergencia que sea esperanzadora para tratar de que no prosperen más estas cosas. La Central Unitaria de Trabajadores, en la medida en que vaya bajando la pandemia y evidentemente en que llegue la vacuna, profundizará la movilización social en la calle. La seguiremos haciendo muy fuerte desde las redes en este momento. Bien, muy interesante, Fabio, todos esos análisis, y quiero en este momento entonces entrar a preguntarle a Edwin, desde la USO, cómo se viene trabajando este triste y crudo panorama económico, político y de derechos humanos, con el tema de los líderes y todo. ¿Qué se dice por allá, Edwin? Bienvenido. Muy buenos días, Andrés, muy buenos días a toda la audiencia. Un saludo muy especial desde Barrancabermeja, de parte de la Unión Sindical Obrera.
Bueno, como lo dijo Fabio, pues hay un sinnúmero de razones para estar indignados, para salir a la movilización, para participar de esta iniciativa ciudadana en el referendo revocatorio de Duque. Creo que no solamente la agenda de privatización que logramos sortear muy bien en el año 2019, pero que se viene con fuerza en el año 2021. En el año 2019 y en el año 2020 logramos frenar esa agenda de privatización, pero en el año 2021 recordemos que el gobierno ha señalado con precisión que necesita recoger cerca de 12 billones de pesos y eso lo va a hacer por vía de venta de empresas públicas. Ha señalado que necesita vender por un lado parte de Ecopetrol, ha señalado que puede ser ISA, incluso el año pasado recuerda que fue muy fuerte el anuncio de querer o la intención de querer vender Cenit, que es el negocio del transporte de hidrocarburos que hace parte de Ecopetrol, que es el corazón de Ecopetrol, como lo hemos dicho nosotros, y esa a nosotros es la razón que más nos llama a movilizarnos en defensa del patrimonio público. Obviamente también hay intereses de orden laboral, movilizarnos con la iniciativa, contra la iniciativa que tiene el gobierno de hacer una reforma laboral. Ya impuso el decreto 1174, que muy bien fue sorteado por las centrales obreras, que no solamente se han movilizado políticamente o nos hemos movilizado políticamente, sino que también actuamos ante el Consejo de Estado, ante la Corte Constitucional. Ese decreto empieza a regir el próximo mes. Esperamos que el Consejo de Estado nos conceda una medida cautelar contra este decreto que precariza más las condiciones laborales, pero se viene una nueva reforma laboral que va a abaratará el despido según la intención del gobierno, que flexibilizará y bajará los ingresos de los trabajadores. También se viene una reforma tributaria y desde la USO obviamente respaldamos o acompañamos todas estas iniciativas que impliquen no solamente indignarnos, sino movilizarnos, pero convertir esa movilización y esa indignación en un potencial electoral de cara a la transformación social que requiere este país en el año 2022, que está ya encimita. Han dicho los expertos que si el año 2020 corrió rapidísimo, el año 2021 va a correr a otra gran velocidad. Sí, muchas gracias. Sin duda, el panorama laboral es una gran preocupación, sobre teniendo en cuenta una cifra de desempleo o un desempleo de 2 cifras más bien, que es la estadística que reporta el DANE, y la tendencia a la precarización. Entonces, les quiero invitar a ustedes a que rápidamente para el cierre, pues convoquen, inviten a la audiencia y al pueblo colombiano a las actividades que tiene la central, que tiene la USO para este primer semestre de 2021. Perdón. Andrés, la invitación es esta. El 26 de febrero se deben de presentar el pliego unificado estatal, los pliegos sectoriales y los pliegos territoriales de todos los trabajadores del Estado. Ese va a ser una detonante de la movilización social, porque allí se va a discutir el cumplimiento de los acuerdos, el aumento salarial y la formalización laboral. Pero yo estoy convencido que si el gobierno el 16 de marzo en sesiones ordinarias, a no ser que de pronto se decida hacerlas extraordinarias, presenta la reforma laboral, pensional y tributaria, es el momento de ir preparando un paro nacional para responderle a este gobierno frente a medidas tan regresivas como eso, independiente inclusive de la situación que estemos de la pandemia. Listo, Fabio, muchas gracias. Edwin. Andrés, yo creo que varias reflexiones. Primero, las últimas cifras de pobreza en el país señalan que el 49% de la población colombiana está en la línea de pobreza. Eso es una cifra dramática, producto no solamente de la pandemia, sino de las decisiones políticas, porque recordemos que antes de la pandemia ya estábamos mal, 10% del desempleo antes de la pandemia. Llegamos al 25% del desempleo, 70% de la informalidad. Son cifras que la ciudadanía debe comprender para entender que todo esto depende de decisiones políticas. Este gobierno ha sido nefasto en contra de los intereses de los trabajadores, pero también de las amplias ciudadanías. Necesitamos apasionar a la ciudadanía por la política, sacarla de la indiferencia e ir con mucha pasión. Yo creo que esa es la palabra que tenemos que usar. No solamente la movilización, sino masivamente a las urnas. Creo que el pueblo boliviano, por ejemplo, nos demostró que ese es el camino. El pueblo chileno que va a la constituyente nos demostró que ese es el camino. Y esos referentes tenemos que usarlos para la transformación que requiere este país.
Muy bien, muchas gracias a los dos, a Fabio, a Edwin, por esos análisis, esas reflexiones que nos brindan en esta mañana y por supuesto cuenten con encuentros pedagógicos, cuenten con este espacio para seguir desde acá y con los micrófonos abiertos, con las redes sociales, seguir convocando al pueblo, seguir dando a conocer las medidas regresivas, lesivas para el pueblo que está tomando este gobierno del subpresidente Duque. Que tengan un muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias. Para todas y todos.